Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios por estar reunido este viernes y justamente pues vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Estamos enseñando sobre la epístola de los Filipenses, epístola de Filipenses que se caracteriza pues para invitarnos al gozo, a este gozo permanente, para regocijarnos en el Señor a pesar de las pruebas. No es una epístola que fue escrita por el apóstol Pablo, justamente cuando estaba en prisión. En prisión, cuando él estaba pues allí preso, pues él nos indica y nos da instrucciones, dice regocijaos, regocijaos. Entonces, un hombre que está preso, ¿cómo puede regocijarse? Pues nos da secretos, nos da enseñanzas, nos da nos enseña cómo regocijarnos ante las adversidades. Los invito pues a que todos los viernes podamos estar juntos aprendiendo más sobre esta epístola de Filipenses. Pues bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuevamente permites que podamos estar reunidos aquí. Bendito Dios, tu palabra va a ser expuesta. Tócanos, habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, Señor, y pues que nos invite a cambiar de actitud, que nos invite a vernos a nosotros y decir qué cosas estamos haciendo mal o cómo debemos enfrentar la vida desde el punto de vista bíblico, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, entonces este es nuestro séptimo mensaje, ¿no?, sobre la epístola de los Filipenses. Le hemos titulado pues el querer y el hacer en la vida cristiana. Está en Filipenses, el capítulo 2, de los versos del 12 al 18. Y vamos a leerlo. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeciereis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Pues bien, Pablo, después de haber expuesto pues a Jesucristo como nuestro gran ejemplo de mente sumisa, y eso lo vimos la semana pasada, en donde pues ahí lo pone a Jesús como un ejemplo de mente sumisa, en donde expone la humildad y la exaltación de Cristo. Y ahora, después de eso, pasan pues a motivarnos a vivir esos logros espirituales en nuestras vidas. Nos invita, nos exhorta a que esos logros de Cristo pues los podamos aplicar a nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo los podemos poner en práctica? ¿Cómo puede un hombre mortal esperar pues lograr lo que Cristo logró? No, parece realmente pues pensar algo y decir, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? ¿No? Solamente el hecho de pensarlo pues genera en nosotros como sentimientos encontrados. Dice, pero como yo voy a aspirar a Cristo, como que quisiéramos resaltar también el orgullo que va en contra de la humildad. Pero Pablo no nos está pidiendo pues alcanzar las estrellas, pero aunque la meta es alta, deberíamos esforzarnos para alcanzarla. Pablo pone pues delante de nosotros el patrón divino para una mente sumisa y el poder divino para alcanzar lo que Dios ha mandado. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, lo que acabamos de leer. Entonces, para poder alcanzar
para poder alcanzar esos logros espirituales, no se trata pues de imitación, sino se trata de encarnación. ¿Por qué? Porque Pablo decía, Cristo vive en mí. Se trata de que tú encarnes la palabra, la puedas vivir. Dios pone pues en nosotros el querer, pero a nosotros nos toca el ocuparnos del hacer. Cultivamos pues una mente sumisa, respondiendo a las provisiones que todos los días Dios nos da. ¿Por qué? Porque está poniendo a prueba pues la disposición de nuestro corazón en cada circunstancia de la vida. Cada circunstancia de la vida pues nos invita, pues es como que Dios nos está provisionando pues de muchas cosas para que podamos nosotros pues glorificar a Dios, para que podamos mostrar esos logros espirituales, ¿no?, que Cristo mostró aquí en la tierra. Vamos a tratar el tema entonces, el querer y el hacer en la vida cristiana. Y vamos a tocar 3 puntos. En primer lugar, hay un logro que alcanzar. En segundo lugar, hay un poder que recibir. Y en tercer lugar, una promesa que creer. Todo esto nos habla pues la porción de las Escrituras que hemos leído. Ok, hay un propósito que lograr. ¿Y cuál es ese propósito? Pues Pablo nos dice, ocuparos de vuestra salvación, en el verso 12. Ocuparos de vuestra salvación. Y esta exhortación a la salvación no es pues la salvación por el pecado, no. ¿Por qué? Porque no puede ser dirigido en ese sentido. ¿Por qué? Porque un creyente en Cristo está completamente justificado por fe cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora bien, esa nueva posición que tenemos en Cristo nunca puede ser ya pues mejorada y nunca avanzar. ¿Por qué? Porque tú ya eres salvo. Salvo. ¿De acuerdo? Es una declaración misma que el Señor hace. Tú desde ese momento ya eres salvo. Esa posición no puede ser mejorada, pero ni tampoco puede ser avanzada. Simplemente eres salvo. Cuando uno está en Cristo, pues Él introduce una nueva vida en nosotros. Pero ¿qué pasa? Tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, que se quiere enfrentar. Entonces hay un proceso pues de experiencia y de desarrollo, que eso nos va a durar pues toda la vida. La santificación no es solamente un aspecto posesional, porque tú cuando recibes a Cristo, pues Él también te declara, aparte que te declara justo, te declara santo. ¿De acuerdo? O sea, recibimos posesionalmente, pues, hemos sido declarados santos. Pero esa declaración, pues, también tiene que ser experimental. O sea, tienes que aplicarla en tu vida diaria. O sea, tienes que demostrar también lo que Cristo ya hizo en ti. Por eso le reitero nuevamente, tú obedeces las Escrituras no para ser santo, porque ya Dios te declaró santo, sino que tú obedeces las Escrituras para mostrar al mundo entero lo que Dios ya hizo contigo. Esa exhortación, ocuparos de vuestra salvación, en el verso 12, pues tenemos que verla desde el sentido original. En el griego, ocuparse significa pues trabajar hasta el final, hasta completar lo comenzado, hasta la perfección. Eso significa. O sea, siempre significa pues completar el esfuerzo y el trabajo empezados, lograrlo a la perfección, acabarlo. Es como que nos dice, no te quedes en medio camino en cuanto a la salvación. No te quedes en medio camino. O sea, no te quedes con una parte de un paquete, sino pues tú puedes tener todo el paquete completo. Entonces, no te satisfagas pues con poco, en otras palabras, sino que tú puedes experimentar esa salvación que ya la vas a tener arriba, aquí en la tierra. Sigue adelante, crece, hasta que consigas pues ese propósito último en tu vida, que es glorificar el nombre
de Dios. En tiempos de Pablo, para que podamos entender mejor esta palabra de ocuparos, ¿no? Esta palabra se utilizaba pues en dos sentidos. Uno a los trabajadores de una mina y otro a los trabajadores del campo. Cuando se les decía ocuparos, ¿no?, a los que trabajaban en la mina, les estaban diciendo saca la mayor cantidad de oro. Y cuando les decía ocuparos a los que trabajaban en el campo, significaba saca la mejor cosecha posible. Ahora bien, el propósito de Dios es que nosotros cada vez reflejemos la imagen de Cristo. En Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, si esta palabra la aplicamos a nuestra vida y si la vemos desde el punto de vista como esta palabra se utilizaba en los tiempos de Pablo, cada uno de nosotros puede ser una mina y puede ser un campo en donde pues tenemos una potencialidad grandiosa que debe salir y Dios nos ayuda pues para que pueda salir eso de nosotros y podamos mostrar lo que hay en nuestro interior, lo que Dios, pues así como nos ha creado con todas las habilidades, pues hay cosas que necesitan pues ser impulsadas para que salga hacia afuera. Una de las cosas maravillosas del ser creyente es el conocimiento pues de Dios, que tiene un plan para nuestra vida. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios nos va a ayudar a ocuparnos de ese plan que tiene para nosotros, pero no para enaltecernos, sino para la gloria de Él. Nuestro Dios es un Dios de infinita variedad. ¿Por qué te digo esto? Porque no hay dos flores iguales, ni tampoco copas o copos de nieve que sean iguales. Pues serán parecidas, pero nunca son iguales. De esa manera, pues también no hay creyentes iguales. No hay dos creyentes iguales. Todos, absolutamente todos, debemos ser como Cristo, pero también nosotros debemos ser nosotros mismos. Entonces, ¿qué te quiero transmitir? Que nosotros no debemos ser imitadores mediocres de otros, especialmente de los grandes creyentes. Puede ser que tú admires a alguien y dices, yo quiero ser como él. No, imita lo que ves de Cristo en la vida de ese creyente, pero no imites a los grandes creyentes. En 1 Corintios, Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imita lo que miras de Cristo en la vida de quien admiras. Cada uno de los grandes creyentes, pues tiene pies de barro. Y tarde o temprano te va a decepcionar. Mas Cristo nunca te va a fallar. Cada uno es individual. Procura desarrollarte a ti mismo. No trates de copiar. El enemigo es el que copia. Aquellos que, por ejemplo, buscan CDs Bamba, ¿quién es el que copia? El enemigo. Tú eres original. O sea, tus dones, tus talentos, lo que Dios te ha dado, pues ponlos a la salvación. No, ocúpate de tu salvación, de lo que Dios te ha dado, no imitando a otros. Mira, la vida está llena de pruebas, de dolor,
de pena, de tragedia, de enfermedad, de accidentes, de pérdidas, de tentaciones, de pecados, de maldad, de corrupción y de muerte. Pero sabes, también a veces es hermosa y maravillosa. Entonces, Dios espera que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación, pero que lo hagamos con temor y temblor. ¿Por qué? Porque debemos tener temor y temblor debido a que las pruebas y las tentaciones de la vida nos pueden hacer caer, nos pueden desviar. Pero si tú estás atento de ocuparte de tu salvación, pues le pedirás al Señor siempre: dame discernimiento. Aplica las Escrituras a tu vida para que puedas actuar de acuerdo a lo que Dios ha hecho contigo. Debes actuar con temor y temblor para no desilusionar al Señor. Tú tienes una vida de fe porque crees en Él, ¿verdad? Tú sabes que Él también tiene fe en ti. Tú buscas, clamas, buscas al Señor y Él nunca te va a desilusionar. Esa es la confianza que Dios tiene contigo, que Jesús tiene contigo. Él murió en la cruz por ti. Debemos tener temor y temblor porque también vamos a enfrentar el juicio de Cristo. En el tribunal de Cristo daremos cuenta de nuestras obras. En los versos 14 y 15, Pablo contrasta la vida del creyente con aquellos que viven en el mundo. Los inconversos dice que se ocupan en quejarse y criticar. En cambio, los creyentes se regocijan. Los inconversos andan en caminos torcidos y perversos. Los creyentes andan en rectitud. Miden su vida, pues, en función de la palabra de Dios. Los inconversos están en oscuridad, mas los creyentes brillan como luminarias. Los inconversos dice: el mundo no tiene nada que ofrecerles. Pero para los creyentes es la mano, los creyentes, el inconverso, pues no tiene, el mundo nada le ofrece. En cambio, para el creyente echa mano a la palabra de Dios y la presenta como un mensaje de salvación a través de la fe en Cristo. Cuando dejamos que Dios logre el propósito en nuestras vidas, seremos mejores testigos en un mundo que tan desesperadamente necesita a Cristo. Pablo no nos aconseja pues que nos retiremos, que nos aislemos a un lugar, ¿no? Que nos vayamos a un escondite espiritual y que así defendamos y que así nos ocupemos de nuestra salvación. No, solamente nosotros cuando nos enfrentamos a las necesidades y a los problemas de la vida real, podremos llegar a ser como Cristo. Cada vez que nos enfrentemos a las diferentes circunstancias, es como que Dios te da la oportunidad para poder demostrar cuánto has crecido. Es la oportunidad que Dios te da para mostrar su gloria. Cada vez que nos enfrentamos a las circunstancias y a los problemas de la vida real. Entonces, eso es ocuparnos de nuestra salvación. No es por aislarnos del mundo, sino por el servicio que vemos el propósito de Dios logrado en nuestras vidas. Justamente como tú te enfrentas, ves los logros de Dios en nuestras vidas. Entonces, primero debemos ocuparnos de nuestra salvación. Segundo, hay un poder que recibimos, hay un poder que debemos recibir. Pero, ¿sabes?
Dios tiene que obrar en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. Ese es el principio. Debemos ocuparnos de nuestra salvación trabajando en obediencia, obedeciendo las motivaciones de Dios dentro de nuestros corazones. Dios dice que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Produce, quiero enfatizar esta palabra en el griego, que es energón, que significa energizar. O sea, Dios levanta, motiva, energiza el corazón del creyente para que haga la voluntad de Dios. Todos, absolutamente todos, experimentamos motivaciones dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Hacia Dios. Entonces, Dios está obrando dentro de nosotros, energizándonos, dándonos tanto la voluntad como el poder para que hagamos lo que a Él le complace. A través de la Biblia, o mirando en la Biblia, podemos ver cómo ese principio de que Dios primero tiene que obrar en nosotros para que pueda obrar a través de nosotros. Y lo vemos en el caso de Moisés, ¿no? Moisés, primero, pues él pensaba que era alguien. O sea, la vida de Moisés, creo que varias veces lo he dicho, se caracteriza por 3 etapas de 40 años en su vida. Los primeros 40 años, él se desenvolvió en Egipto, era el familiar del faraón, ¿no? Él pensaba que era alguien, ¿no? Era respetado, pero pues sucedieron una serie de circunstancias, asesinó a alguien, tuvo que huir, fue y se va a Madián. En Madián se dio cuenta que no tenía nada, se dio cuenta que no era nada, no tenía absolutamente nada. Se casa, el rebaño ni siquiera era de él, era de su suegro. 40 años también estuvo ahí. Y después Dios lo llama y lo lleva, saca al pueblo de Israel y otros 40 años estuvieron por el desierto. ¿Cuál fue la enseñanza para Moisés? Él estaría pensando, dice, ¿cómo alguien puede pensar que es alguien, pero no es nada? Y cómo Dios utiliza a nadie que es nada, cómo Dios utiliza a un hombre que es nada para alcanzar grandes propósitos. Siempre Dios tiene que actuar primero en nosotros, igual que David. Lo ungió y después Dios estuvo tratando con él, porque estuvo 20 años huyendo de Saúl, tratando con él. Demasiados cristianos obedecen a Dios solo por la presión externa, no por el poder interno. No porque haya conocido o porque haya Dios actuado internamente, sino que miran, ¿quién me dice? Es fulano de tal. Sí, hay que obedecer, hay que hacer. Por la presión, por quedar bien, lo hacen. Pablo les dijo a los filipenses algo muy importante, que no era importante su presencia con ellos, sino el deseo de obedecer y agradar a Dios. No porque yo esté acá, les estaba diciendo. Ellos no podían edificar sus vidas sobre Pablo, porque sabía que él no podía estar con él mucho tiempo. Es interesante ver esto cuando este principio no se aplica dentro de la iglesia, en donde, por ejemplo, pues el pastor principal o la persona que está a cargo de un ministerio es cambiado, y sin embargo viene el desánimo, vienen las cosas. ¿Por qué? Porque quieren a las personas y no miran a Dios. Las iglesias caen, ¿por qué? Porque pusieron sus ojos en el líder, no en Dios. Pablo les estaba diciendo a los filipenses eso. No porque yo esté, ustedes me van a obedecer, sino porque internamente de su corazón tienen que obedecer a Dios. Cuando un creyente realmente se rinde al poder de Dios que está dentro de él,
entonces obedece, estando presente, ¿no? O ausente el líder. El poder que obra en nosotros es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es la energía de Dios operando en nosotros a través de nosotros. El mismo Espíritu Santo, pues, que llenó de poder a Cristo en su ministerio aquí en la tierra, pues puede producir en nosotros también lo mismo. Por la muerte, por la resurrección y la ascensión de Cristo, la energía de Dios pues está disponible para cada uno de nosotros, conforme lo dice en Efesios 1, del 18 al 23. Ahora bien, ese poder está aquí. El poder, ese poder que Cristo levantó entre los muertos, está aquí. ¿Cómo lo usaremos? ¿Qué instrumentos usa Dios a través del Espíritu Santo para que pueda trabajar en nuestras vidas? Pues bien, hay 3 instrumentos. La palabra de Dios, la oración y el sufrimiento. Vamos a ver primero la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:13 nos dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La energía divina es liberada en nuestras vidas a través de ¿qué? A través de la palabra inspirada de Dios. Entonces, es nuestra responsabilidad apreciar la palabra y no tratarla como tratamos a todos estos libros, ¿no? Esta palabra es una palabra, es la palabra de Dios. No es un libro que contiene la palabra de Dios, no. Es un libro que es palabra de Dios. Es un libro de transformación. La palabra de Dios es única, es inspirada, tiene autoridad divina y es infalible. Nosotros tenemos que apreciar la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, no, pero es que fue escrito por hombres y hay una parte que es humana. Si tú aceptas eso, vas a estar en un conflicto. ¿Por qué? Porque tú entonces vas a determinar qué parte es escrita humanamente y cuál es la parte divina. Entonces, esto es humano, lo rechazo, y esto es divino. Entras en conflicto. Esto no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si no apreciamos la palabra de Dios, entonces el poder de Dios no puede llenar de energía nuestras vidas. Tenemos que apreciarla. Y no solamente tenemos que apreciarla, sino que también tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Asidios de la palabra significa recibirla y hacerla parte de lo más íntimo de nuestro ser. Así como la comida, pues, es el alimento para el cuerpo físico, la palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu. Y no solamente, pues debemos apropiarnos de las Escrituras. Primero, no solamente tenemos que apreciarla, no solamente tenemos que apropiarnos, sino que también la debemos aplicar a nuestras vidas. La palabra de Dios solamente obra en aquellos que creen. Cuando confiamos en la palabra de Dios y actuamos de acuerdo a ella, el poder de Dios es liberado en nuestras vidas. La palabra de Dios, todo lo que está escrito aquí, en sí, pues tiene el poder de realización y la fe desata ese poder. Al hombre que estaba leproso, Jesús le dijo, extiende tu mano, fue su palabra. Entonces, él, pues, ese poder que está implícito en la palabra, le hace extender. Porque él también tenía fe en que iba a ser sanado y el poder se desató. Lo mismo también sucede
con Pedro. Jesús estaba caminando sobre las aguas y Pedro lo mira. Y Jesús le dice, ven, ¿eres tú, Señor? Sí, ven. Y entonces él va. La palabra tiene poder de realización. Él estuvo mirando a Jesús y mientras lo miraba, mientras su fe estaba en Jesús, él comenzó a caminar. Se desvió y se hundió. La fe desata ese poder. La fe en las promesas de Dios es lo que libera el poder de Dios. Cada uno de los mandatos que están escritos aquí lleva consigo el poder. El Espíritu Santo dejó las promesas en nosotros escritas aquí en la Biblia y nos da fe para asirnos de las promesas. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, el primer instrumento que utiliza Dios es la palabra de Dios. Segundo instrumento, la oración. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mira, debemos dedicar tiempo diariamente a la palabra de Dios, pero también debemos orar. La oración es el segundo instrumento que Dios usa para obrar en la vida de sus hijos. El primero es la palabra, el segundo es la oración. El Espíritu Santo está íntimamente vinculado a la práctica de la oración. Si queremos ser una iglesia fuerte, pues debemos inclinar, o debemos orar o inclinar nuestro corazón a la oración. En Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad intercede por los santos. El Espíritu Santo está vinculado a la oración. Y el libro de Hechos, cuando lo revisamos, nos enseña claramente que la oración es la fuente ordenada es la fuente divinamente ordenada de poder espiritual. La palabra de Dios y la oración van juntas. En Hechos 6:4 nos dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles tenían muy claro eso. Si querían tener éxito en sus vidas, pues tenían que dedicarse a dos cosas, a la oración y a la palabra de Dios. Al menos que el creyente dedique tiempo para orar, Dios no puede obrar en él ni a través de él si esta persona no ora. Si el creyente no dedica tiempo para orar, Dios no va a obrar en él, ni a través de él también. Si nosotros revisamos las Escrituras y también damos un vistazo a toda la historia eclesiástica, podemos notar que la gente que Dios usa es gente de oración. Gente de oración. Primer instrumento que Dios utiliza para transformar a las personas, la palabra de Dios. Segundo, la oración. Y el tercero, el sufrimiento. Primera de Pedro 4, del 12 al 19 nos dice, amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El Espíritu de Dios obra de una manera especial en la vida de aquellos creyentes que sufren para la gloria de Dios. El fuego de la prueba, cuando tú estás en la prueba, en el horno mismo, cuando estás en esa etapa, cuando estás en el horno o cuando estás en la etapa de ebullición, en la parte más alta en la que te sientes presionado realmente, ahí es donde se consume esa escoria, ¿no? Eso que está evitando que tú tengas una mejor relación con Dios, aquello que está evitando de que tú puedas surgir y que puedas evidenciar que Cristo esté en ti. Hay una cosa que tiene que ser sacada, que tiene que ser quemada, que necesita ser purificada. Y de ese modo vas a poder servir mejor al Señor. Pablo, un ejemplo de ello es Pablo. Pablo experimentó, por ejemplo, el poder de Dios en la cárcel de Filipos. Él fue golpeado y puesto en los cepos en la prisión. Y él estaba ahí, en la cárcel. Y estando ahí en la cárcel, eso le permitía cantar, dar alabanzas al Señor a pesar de sufrimiento, a pesar de su sufrimiento. Pero aquí hay una cosa más interesante todavía. Pues él comienza a cantar y hubo un gran terremoto. Y el terremoto, pues, tocó al carcelero, estaba ahí el carcelero, y el terremoto permite que se abran las puertas y que de repente pudieron huir, ¿no? Pero el testimonio de Pablo, pues el testimonio de Pablo toca el corazón del carcelero, porque el carcelero al ver el terremoto, él dijo, ahorita huyen, y si huían, si escapaban, pues él iba a dar la muerte. Entonces dijo, antes de que me den la muerte, yo me suicido. El terremoto lo estaba llevando al suicidio al carcelero. Pero Pablo le dice, mira, cuidado, no te hagas daño, todos estamos aquí. Pablo, en medio del sufrimiento, pudo mostrar amor al carcelero. Le perdona también al carcelero todo lo que hizo. Y le muestra amor. No te hagas daño, le dice. Y ese amor de Pablo toca el corazón del carcelero y se rinde a sus pies y le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? A través del sufrimiento, quita toda esa escoria que está evitando que podamos dar a conocer a los demás la gloria de Dios que está dentro de nosotros. El amor de Pablo, pues, hacia el carcelero quebrantó su corazón. Y postrándose a él, le preguntó, ¿cómo puedo ser salvo? La palabra de Dios, la oración y el sufrimiento son tres instrumentos que Dios utiliza en nuestras vidas. Cuando un creyente lee la palabra de Dios y ora, pues obviamente va a estar acercándose y va a estar imitando a Cristo. Y va a estar cada vez asemejándose más a Cristo. Pero eso va a ocasionar oposición en el mundo inconverso. Y entonces lo van a odiar, lo van a maltratar, lo van a juzgar, etc. Y esos padecimientos diarios hacen que el creyente pues vuelva a la palabra de Dios.
vuelva a la oración. Y así los tres instrumentos van trabajando juntos, ¿no? Para proveer el poder espiritual que se necesita para glorificar el nombre de Dios. Ocuparos de nuestra salvación, ocupémonos de nuestra salvación. Tres elementos: la palabra, la oración y el sufrimiento permitirán pues que podamos glorificar a Dios y tenemos la oportunidad también de mostrar a todos que Cristo vive en nosotros. Hay una promesa que creer. ¿Y cuál es esa promesa? Que el gozo viene en medio de la sumisión. ¿Cuál es la filosofía del mundo? Que el gozo viene por la agresión. O sea, si tú peleas contra todos para lograr lo que quieres, lo vas a obtener y vas a ser feliz. Ese es el pensamiento o esa es la filosofía del mundo. Pero cuando vemos el ejemplo de Cristo, el Cristo sufriente, prueba pues que la filosofía de este mundo está equivocada. Jesús nunca utilizó una espada ni un arma. Y más bien, él pues estuvo en una batalla. Y una batalla muy grande. Una batalla que fue contra el pecado, contra la muerte. Y él salió victorioso. Ahora bien, ¿por qué salió victorioso? Porque él se rindió. Él venció porque se rindió. Él fue humilde. Tú y yo debemos echar mano a la promesa del Señor. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabes? Hay un doble gozo para la persona que posee y practica una mente sumisa. El gozo futuro y el gozo aquí en la tierra. El creyente va a descubrir, pues, que sus sufrimientos que hemos tenido aquí en la tierra van a ser transformados allá en el cielo. Y te vas a dar cuenta que no trabajaste en vano. ¿De acuerdo? Y esa era la promesa futura que realmente motivó o que ayudó a nuestro Señor Jesucristo pues, a enfrentar la cruz. El gozo que iba a experimentar después. Pero sabes, eso nos tiene que motivar, pero nosotros, ese gozo lo podemos experimentar ahora, cuando tú tienes una mente sumisa. Ahora lo puedes experimentar. No, allá también lo vas a hacer, pero no tienes que esperar a que Cristo venga, porque ahora tú puedes experimentar ese gozo. Porque esa es una realidad presente que viene a través del sacrificio y del servicio. Tú puedes experimentar gozo si te sacrificas y sirves a los demás. En el verso 17, Pablo podría estar experimentando su experiencia de sacrificio a la del sacerdote cuando este derrama la ofrenda de libación. En el capítulo 15 de Números, pues ahí habla sobre las ofrendas que había que presentar. Y había una de ellas es que el sacerdote tenía que echar el vino, echar la libación. Tenía que rematar, tenía que echar. En otras palabras, estaba simbolizando, tenía que echar su vida, derramar su vida. Pablo, era posible que él estaría pensando que su juicio le podía ser adverso y que incluso podía ser ejecutado. Pero eso no le robó el gozo, sino que le vio su muerte como un sacrificio voluntario, un ministerio sacerdotal a favor de Cristo y de su iglesia. Por eso
Él se gozaba. El sacrificio y el servicio son las características de una mente sumisa. Y la mente sumisa experimenta gozo, incluso en medio del sufrimiento. ¿Cómo reaccionamos cuando vienen etapas o problemas difíciles en nosotros? Y estamos desesperados. Pero es que el problema está en que nos centramos en el problema, no en Cristo. Se necesita fe para experimentar una mente sumisa. Debemos creer las promesas de Dios, que son verdaderas y eficaces en nuestra vida. Mira, Dios actúa en nosotros a través de la palabra, de la oración y el sufrimiento. También nosotros nos ocupamos de nuestra salvación en la vida diaria y en nuestro servicio cristiano. Dios cumple sus propósitos en nosotros cuando recibimos y creemos su palabra. El ejemplo viene de Cristo. La energía viene del Espíritu Santo. Y el resultado es el gozo. ¿Sabes por qué? Cuando estás en una etapa de sufrimiento, tú te fijas en lo urgente. Pero el que tiene una mente sumisa se fija en lo importante. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Para Pablo era vivir en Cristo. No vivir para Cristo, vivir en Cristo. Estaba encarnado. Los propósitos de Cristo eran sus propósitos. Los anhelos de Cristo eran sus anhelos. El servicio de Cristo era su servicio. Su amor de Cristo era su amor. Entonces eso le permitía ver que en las etapas de sufrimiento tenía una gran oportunidad de dar a conocer que Cristo estaba en él. Todas las circunstancias de la vida, todas las circunstancias de la vida, pues nos permite ocuparnos de nuestra salvación. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos estamos ocupando? ¿Cómo estamos mostrando hacia los demás que somos salvos? Si no estamos actuando, entonces uno de los tres instrumentos no está funcionando en nosotros. O no nos inclinamos a la palabra, o no oramos, o los sufrimientos que experimentamos, aún no llegamos a discernir lo que Dios quiere tratar con nosotros. Dios cumple sus propósitos cuando nosotros recibimos y creemos su palabra. Recuerda, el ejemplo viene de Cristo, la energía del Espíritu Santo y el resultado, ¿qué cosa es? El gozo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ver ahora las cosas diferentes. Cada momento, cada circunstancia en nuestra vida es como una provisión que tú nos das para que podamos ocuparnos de nuestra salvación. Mostrar al mundo que somos salvos, que somos justificados, que hemos sido santificados en ti. Pero tú quieres que crezcamos. Y por eso también, pues, ese poder
del Espíritu Santo quieres que se manifieste dentro de nosotros, porque tú pones el querer como el hacer. Tú pones el querer a través de tu palabra. Tú pones el querer también por la oración. Tú pones el querer como también parte de nuestra formación, ese sufrimiento. Pero está en nosotros el hacer. Ocuparos de nuestra salvación. Hay una meta. Y esa meta es glorificar tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, te espero el próximo viernes, en donde vamos a estar hablando. Hemos hablado sobre el ejemplo de Jesús, hemos hablado sobre lo que Pablo nos está diciendo, pues todo los logros de Cristo lo podemos realizar nosotros, y nos ha dado los 3 instrumentos como Dios va a actuar en nosotros. La próxima semana estaremos hablando sobre el ejemplo de Pablo. Y si hay tiempo, hablaremos también sobre el ejemplo de Epafrodito. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima semana.